Empatía. Según la Real Academia Española, sentimiento de identificación con algo o alguien, la capacidad de identificarse con otra persona y compartir sus sentimientos. Según Wikipedia, es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro puede sentir, preocupándose por experiencias ajenas. En una profundización más contemporánea del término, hay dos clases de empatía. La afectiva, también llamada empatía emocional, que es la capacidad de responder con un sentimiento adecuado a los estados mentales de otro. Y la cognitiva es la capacidad de comprender el punto de vista o el estado mental del otro. Es decir, la empatía afectiva sería, por ejemplo, conmoverse y llorar por un problema de otra persona. En cambio, la empatía cognitiva no se relaciona con un sentimiento, sino más bien con un pensamiento. Procesar el punto de vista del otro y pese a no compartir poder respetarlo como válido. En la actualidad hay muchos estudios que tratan este tema y abordan tanto las cuestiones psicológicas como sociales de la empatía, y dichos estudios aceptan que la falta de esto es un problema o un trastorno. Casi podríamos decir que no ser empático moderadamente es sinónimo de ser egoísta, egocéntrico, narcisista, y a un nivel ya menos moderado sería sinónimo de sociópata y hasta psicópata. Pero lo que no dicen en general estos estudios es que la empatía es selectiva y que la especie humana evolucionó y sobrevivió tanto por su capacidad de empatía a un nivel como por la ausencia total de esta cualidad a otro nivel. Hoy en este video vamos a analizar esto en profundidad. La empatía es necesaria para convivir y solucionar conflictos de forma pacífica. En el año 2005, un estudio difundido por la Universidad Británica de York, publicado en la revista Time and Mind, reveló que el hombre de Neandertal, que comenzó a poblar Europa hace unos 500.000 años y desapareció hace unos 40.000, tenía un profundo y arraigado sentido de la compasión. Buscaba el bienestar del prójimo. Los autores de este artículo sitúan la aparición de la empatía hace unos 6 millones de años. En los seres humanos de hace 120.000 años, la compasión se generalizó a los desconocidos, los animales y los objetos, y también en relación con conceptos abstractos. Pero ahora frenemos y hagamos una importante aclaración. Nosotros no descendemos del Neandertal. El ser humano actual desciende del Homo sapiens, una especie de homínidos diferente, y si bien parece haber evidencias de que hubo una hibridación entre ambas especies, es decir, un encuentro sexual, la realidad es que el Neandertal se extinguió y dejó de herencia un ínfimo rastro de ADN que no llegó al hombre moderno. Muchos paleontólogos coinciden en que la causa de la extinción del Neandertal fue precisamente el Homo sapiens. Al competir por recursos y enfrentarse entre sí, los primeros básicamente perdieron. Ecco la rincorsa. Siamo fuori. Siamo fuori della Coppa. Un giorno tristísimo. Entonces deberíamos estar analizando la empatía del Homo sapiens y no la del Neandertal. Pero si hacemos una búsqueda en Google sobre la empatía del Homo sapiens, difícilmente encontremos algo. Podemos encontrar cosas ligeramente relacionadas, pero ningún estudio serio como el que se llevó a cabo con los neandertales. Obviamente, esto no significa que el Homo sapiens no haya poseído esta cualidad que aún conservamos, pero significa que probablemente no haya sido un rasgo tan marcado como lo fue para el hombre de Neandertal. Un estudio publicado en la revista Quaternary International expone que el Homo sapiens pudo provocar un genocidio neandertal, siendo estos una presa más de caza para los primeros. En esta cuestión empieza a verse el título de este video y a dónde quiero llegar. Así como un nazi en su época aseguraría que un judío era inferior a un animal, o un traficante de esclavos aseguraría que el hombre de piel oscura era como un animal, un Homo sapiens podría bien haber hecho un supuesto similar con el neandertal. Pero esto no quita que ese supuesto sea una conveniencia que necesariamente elude la razón. Es decir, por más lavado que tuviera el cerebro un nazi para considerar a los judíos como seres inferiores a los animales, no es posible admitir que no distinguieran los rasgos humanos en los judíos. Podría considerarse una raza mentalmente inferior con un poco de falsa información, pero no podría considerarse como una raza no humana. Para ello, no deberían ser bípedos, no deberían hablar, etcétera, etcétera. En este punto, considerar que otro ser humano merece ser oprimido
torturado, eliminado, esclavizado, es una decisión del intelecto. Veo claramente que esa persona es un humano, pero me conviene considerarla infrahumana para justificar su sometimiento a mi voluntad. Acá precisamente es donde comienza el concepto de empatía selectiva. Un nazi podía ser un esposo amoroso, un padre afectuoso, un amigo fiel y solidario, y al mismo tiempo asesinar judíos sin el más mínimo remordimiento, como estar almorzando, ver una cucaracha, pisarla y seguir almorzando. Volviendo al Homo sapiens, si efectivamente cazó al hombre de Neandertal como si fuera una presa más, no pudo ser por no distinguirlo de los animales. El Neandertal era bípedo, por empezar, cubría su cuerpo con pieles, utilizaba lanzas para la caza y conocía el fuego, todas características que lo alejan a simple vista de los animales. Aunque físicamente mostrara leves diferencias con el Homo sapiens, que este último se haya impuesto por la fuerza tuvo que ser una decisión. Automáticamente el Homo sapiens consideró inferior al Neandertal, así como competencia por los recursos, y dedujo que convenía eliminarlo del tablero. Entonces, la empatía que pudiera tener con un miembro de su propia tribu desaparecía por completo con los miembros de la tribu ajena. Por otra parte, uno de los combustibles más importantes de la maquinaria de nuestra evolución fue la ingesta de carne, que contribuyó al crecimiento del tamaño de nuestro cerebro. Por lo tanto, la empatía con los animales también tuvo que ser limitada. Mucho antes de generar lazos afectivos con animales e inventar la domesticación, el animal era herramientas, abrigo y alimento. Esta capacidad de ser empático selectivamente quedó grabada en nuestros genes y aseguró nuestra supervivencia como especie. El ser humano perdura en el tiempo tanto gracias a su empatía con los seres cercanos como a su falta de empatía con los extraños. Ahora tenemos que responder a la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué fue necesaria la empatía selectiva para asegurar la supervivencia de la especie? La primera respuesta se encuentra también en la prehistoria: la competencia por la supervivencia. En un entorno hostil, en el que no sobraban los recursos y mucho menos el alimento, si hubiéramos sido caritativos con los extraños, probablemente ninguna especie de homínidos hubiera sobrevivido. Digamos que tenemos un territorio determinado con dos tribus, pero con una fauna apenas suficiente para alimentar a una de ellas. De haber sido bondadosos y empáticos con los extraños compartiendo el alimento, ambas tribus habrían obtenido la mitad de los nutrientes que necesitaban. Entendamos que la competencia se origina por una necesidad. Si los recursos hubieran sido abundantes, instintivamente no hubiese existido competencia ni pelea alguna, sino más bien aislamiento. No necesito ir a pelear con los de la otra tribu y poner mi vida en riesgo si no tienen nada que yo necesite. El miedo a lo desconocido y a las amenazas de la naturaleza se impone automáticamente cuando no hay motivos para desafiar el entorno. Los primates recién bajaron de los árboles cuando ya no había en estos alimento suficiente. Esto pasa todavía hoy, lo que conocemos como la zona de confort. Cuando estamos relativamente cómodos, por ejemplo en un trabajo, cuesta aventurarse a renunciar en busca de un trabajo mejor. Pero si nos echan de la noche a la mañana, seguramente vamos a inventar todo lo que sea para seguir generando ingresos mientras buscamos otro trabajo. Entonces, el sapiens compartía el alimento con los suyos y comprendía que la supervivencia del individuo dependía de la supervivencia del grupo, pero ese espíritu solidario terminaba en los límites de su círculo primario. Durante miles de años no hubo necesidad de arriesgarse a los enfrentamientos con otros homínidos, hasta que empezamos a pasar hambre, y el Homo sapiens entendió que el mamut por el que estaban compitiendo su clan y esos extraños de otro clan, o bien alimentaba a los suyos o bien a los ajenos. La decisión fue clara, simple y automática. Los ajenos se convirtieron en la competencia, la amenaza, comenzaron a ser los enemigos por necesidad. La empatía selectiva hizo su trabajo sin esfuerzo. Ahora voy a plantear una idea con forma de teoría que puede ser bastante controversial. Ciertas causas del activismo, tales como el veganismo y la lucha contra la deforestación, no son empatía, sino posturas egocéntricas. Lo voy a explicar con ejemplos simples. Ya vimos que en la prehistoria fue necesario no ser empáticos con los extraños para sobrevivir. Ahora, en los tiempos modernos, sigue siendo en parte así. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, no se nos ocurriría decirle al empleador: mejor contratar al que viene atrás mío porque tiene hijos y yo no, así que seguro necesita este trabajo más que yo. What the
¿verdad? Pero hay otro aspecto importantísimo en esta dualidad de la empatía selectiva y es la conciencia. Pensemos por un momento en el sufrimiento que representa la pérdida de un ser querido. Dependiendo de la persona, las circunstancias y un millón de factores más, podríamos hasta atravesar una crisis depresiva o desarrollar enfermedades producto del estrés. Bueno, ahora imaginemos que sufrimos de igual modo ante la muerte de cualquier ser querido, de cualquier extraño. Se ve a simple vista que es psicológicamente imposible, no solamente porque nos destruiría la mente, sino porque no tenemos siquiera la capacidad de empatizar con todo el mundo. Es un mecanismo de preservación. Necesitamos la energía que tenemos para sufrir por aquello que nos afecta de forma directa. En esta parte entra lo del activismo. Luchar por una causa noble que no representa una amenaza directa es una manifestación del ego. Surge de la necesidad de identificarse con algo bueno y no de la empatía con la causa en sí. Ejemplo simple. Según fuentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 2012 morían 345 millones de animales al día para consumo humano. Supongamos que esto no cambió mucho del 2012 a hoy, entonces un vegano sufre unas 3.993 muertes por segundo. Estamos hablando de quienes son veganos por la causa de la matanza de animales y no de los que lo son por salud. Ahora, supongamos que como son animales ajenos a su entorno, el vegano sufre solamente el equivalente a una muerte diaria de algún animal. Y vamos a suponer que la sufre como si fuera la muerte de su mascota. Bueno, imaginen sufrir la muerte de una mascota querida todos los días. ¿Cuánto duraríamos antes de que se nos derrita el cerebro de depresión? Con esto no estoy juzgando a las causas correctas o incorrectas, ni estoy juzgando al activismo en sí. Simplemente expongo un razonamiento sencillo y lógico que está al alcance de todos. El razonamiento que lleva a concluir que es imposible para el ser humano empatizar a gran escala con seres vivos alejados de su círculo primario de relaciones. Podemos ser afines a una idea, podemos en ocasiones hasta sentir pena y llorar, o sentir alegría y sonreír por situaciones que no nos involucran, pero esas situaciones no van a repercutir con la misma magnitud que aquellas en las que el hecho nos afecta de forma directa. La empatía es selectiva, y gracias a esta evidente realidad es que sobrevivimos hasta el día de hoy como especie. Sobrevivimos tanto por los lazos que generamos con nuestros pares cercanos como por la competencia y la falta de empatía con los extraños. Y quiero remarcar algo para que no haya confusión. El hecho de que no podamos sentir lo que sienten los demás con igual magnitud no significa que la indiferencia sea el camino correcto. Cada vez que ves a una persona en la calle, no hace falta que sientas su hambre o su frío para decidir ayudar en un comedor para gente que le está pasando mal. Ni hace falta que muera un familiar tuyo de cáncer para que hagas un donativo al hospital o que un pariente cercano termine viviendo en una estación de tren para que tomes conciencia de la realidad. De hecho, si te acercás a la gente que necesita una mano, los vas a poder incluir en tu círculo donde tu empatía aumenta. La empatía selectiva es una realidad biológica. La bondad, por el contrario, es una elección. I don't care if you live or die. I really don't. It's a hell of a thing hearing it from someone you barely know. But imagine hearing that from someone you love. Espero que les haya gustado y si le dan like y se suscriben, bienvenido sea. Nos vemos en el próximo video de Trisecado.